Bienvenido, doctor Echeverry. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor para mí, en representación del gobierno colombiano y de mis compañeros de gabinete, saludarlos a todos los participantes, a los empresarios, felicitar a los organizadores por este excelente foro. Yo quiero empezar con una reflexión filosófica y la razón es la siguiente. Nosotros vivimos actualmente tiempos muy filosóficos. Si ustedes miran las revistas, en cualquier stand de revistas o las que les llegan a ustedes en la casa, todas las preguntas o gran parte de las preguntas, bien sean las revistas americanas o las europeas o las latinoamericanas, hay preguntas muy profundas, que si es el ocaso de Occidente, que si es este siglo es el siglo de Asia, que es la era de América Latina, etcétera. Son preguntas hacia los siguientes 20, 40, 100 años sobre la era del Pacífico, etcétera. Yo estudié filosofía en la universidad y hace 120 años un filósofo alemán, el señor Friedrich Nietzsche, hablaba de la transvaloración de todos los valores. ¿Qué era para Nietzsche la transvaloración de todos los valores? Era algo muy sencillo, que lo bueno se volvía malo y lo malo se volvía bueno. Y yo creo que leyendo todos estos artículos filosóficos que aparecen ahora en las revistas semanales, yo creo que es exactamente lo que está pasando. ¿Qué era bueno? Era bueno hace 10 años, 20 años, vivir en el hemisferio norte, ser mono, pues, o rubio y ojiclaro, estar en un país industrializado y gozar de todas las mieles de ser avanzado. ¿Qué era malo? Vivir en el sur, en Sudamérica o en África o en Asia, ser morenito, negrito, tener petróleo o cosas de esas, porque eso lo manejábamos muy mal y nos estrellábamos. En fin, estar en un país en desarrollo, o denominado en desarrollo. Eso era hace 10 o 20 o 30 años. Lo bueno ahora es malo, porque los países desarrollados o avanzados se están envejeciendo, los costos de salud y de pensiones están siendo impagables y la productividad de sus empresas se está yendo al sur. Las empresas están viniendo a China, a América Latina, al sureste asiático, a África. Yo estuve en África en varios proyectos, en Sudáfrica, en Lesoto, y hay muchas empresas situándose en muchos países de África y en América Latina y en Asia, por supuesto. Como decía, no solo los costos sociales de la salud y las pensiones de los países ricos les han subido, sino que se les ha ido la productividad y sus costos salariales son muy altos. Entonces Nietzsche, señoras y señores, yo creo que tenía razón. Está viendo 120 años después de que él en la Alta Engadina Suiza pensara en estos temas, está viendo una transformación de transvaloración de todos los valores. La pregunta es, ahora que tenemos un cambio de marea a favor nuestro y estamos de moda y nos volvimos lo bueno, la pregunta es ¿de quién es el futuro? El futuro, los próximos no solo 5 años, 10, 20, 30, 100 años, ¿de quién van a ser? Y yo creo que van a ser de aquellos que sean o que seamos flexibles y tengamos adaptabilidad. Y los latinoamericanos en los últimos 40 o 50 años éramos muy inflexibles y muy poco adaptables. De hecho, teníamos unas ortodoxias que era dificilísimo cambiar, unas heterodoxias que era dificilísimo cambiar, duramos 50 o 60 años con altísima dependencia de unos recursos naturales sin saber manejar sus booms y sus caídas. Hicimos un sistema de seguridad social que solo favorecía a la clase trabajadora urbana formal y la clase trabajadora urbana informal se quedaba por fuera de la salud, de las pensiones, de la educación y por supuesto la clase trabajadora rural estaba por fuera de todo. Y esa era la Latinoamérica hasta principios de los 90.
¿Qué pasó a principios de los 90? Y es muy curioso lo que pasó. Y aquí hablo no solo pues como ministro de Hacienda de Colombia, sino representando un poco el consenso de lo que pasó en América Latina. Al mismo tiempo de la denominada ola neoliberal, que era déficit fiscales bajos, baja inflación, buena regulación, poca intervención en los mercados, llegó algo a lo que se le hizo menos bombo, pero más importante, y fue una agenda inmensa desde México hasta Argentina, todos nosotros, de cobertura del 100% de los servicios sociales a toda la población, como agenda. En los 90, en todos los, desde México hasta Brasil, hasta Colombia, hasta Argentina, hasta Chile, etcétera. Chile incluso empezó antes. La agenda nueva era cobertura universal de salud, cobertura universal de pensiones, cobertura universal de educación primaria, secundaria y una cobertura cada vez mayor de educación terciaria. Y la palabra cobertura o universalidad se volvió nuestro mantra por 20 años. Mi generación de economistas o de transformadores o de policy makers, pues de formuladores de políticas públicas, hemos gastado los últimos 20 años haciendo que esa agenda de cobertura universal sea pagable fiscalmente, haciendo reformas tributarias para que podamos aspirar a ser países que crezcan, pero con inclusión social en todos estos campos: salud, educación, pensiones, por supuesto, alivio a la pobreza. Y en eso hemos aprendido una barbaridad. Hoy por hoy tenemos cobertura, y bueno, y servicios públicos, agua potable, energía, telecomunicaciones, etcétera, y hemos hecho un avance increíble. Al iniciar este siglo, pasó una cosa que nadie se esperaba, ninguno de los economistas y probablemente ninguno de los empresarios esperábamos que fuera a pasar una palabra que ahora está de moda, que se llama el desacoplamiento. Primero, siempre durante 100 años, es más, durante 200 años, los hoy denominados países desarrollados habían crecido más que nosotros. Cuando llegó el siglo XXI, nosotros, y esto está en las cifras del Fondo Monetario, de cualquier cifra de crecimiento, nosotros los emergentes, porque ya cambiamos de desarrollo a emergentes, empezamos a crecer 4 o 5 puntos por encima de los países desarrollados. Obviamente liderados por China de manera superlativa, y por la India, pero también América Latina y también África. África empezó a crecer a 4, 5, 6% al año. Y íbamos magníficamente hasta el 2007, y en el 2007 llegó la gran prueba ácida a ese esquema en el cual los emergentes éramos la tierra del futuro, siguiendo esta narrativa en la cual éramos los nuevos, lo nuevo bueno. Llegó la crisis del 2008. Y ahí se empezó a usar el término desacoplamiento. La gente dijo: China se va a desacoplar, puede seguir creciendo porque es un país enorme, tiene una cantidad de población que todavía debe salir de la pobreza y tiene la capacidad fiscal y de ahorro para desacoplarse, y no fue así. En 2008 caímos todos, cayó mucho menos Asia. En América Latina caímos, de hecho Colombia fue el que menos cayó en el 2008, 2009, nunca tocamos el cero en crecimiento anual, pero digamos que no hubo un desacoplamiento total. No obstante, mirando la crisis 2008-2009 en retrospectiva, lo que sí hubo fue un desacoplamiento parcial. Normalmente cuando el norte caía, nosotros caíamos mucho más. Esta vez el norte cayó y nosotros caímos mucho menos. Pero mi punto no va a ser tanto el 2008-2009, mi punto va a ser el 2011, cuando sí fue impresionante nuestro comportamiento, fue el año pasado. El año pasado Europa estuvo en circunstancias muy difíciles, Estados Unidos todavía en circunstancias complicadas, y nosotros crecimos en América Latina cerca del 5%, Colombia creció muy cerca del 6%, y el sudeste asiático también y África también les fue bien. De manera que sí hay desacoplamiento. ¿Qué hemos aprendido entonces en los últimos 10 años? Que nuestras agendas se han mantenido, nuestras agendas sociales, de servicios públicos, etcétera, con mucho éxito, unas ganancias impresionantes, todavía hay mucha tarea por hacer, pero que, y nos tiene que llamar mucho la atención, que sí podemos desacoplarnos y sí podemos crecer, incluso si los países avanzados tienen una recaída. Entonces, ¿qué debemos hacer hacia el futuro? Y mi planteamiento es saber acoplarnos a lo que hay que acoplarse y desacoplarnos de lo que hay que desacoplarse del mundo desarrollado.
¿En qué tenemos que acoplarnos? Por supuesto, en innovación, ciencia y tecnología. Alemania va a seguir siendo Alemania, Japón va a seguir siendo Japón en términos de innovación, ciencia y tecnología, y por mucho que hagamos nosotros, siempre vamos a estar importando, y eso está bien, uno lo que no tiene, lo importa. Segundo, en recursos. Los recursos financieros, los recursos de capital, de equity, de financiamiento que tiene el mundo desarrollado son infinitos y están buscando rentabilidad y nosotros tenemos esa rentabilidad. De manera que ahí tenemos un segundo acoplamiento muy importante. Tercero, en comercio. Lo que decía el presidente mexicano esta mañana es una visión que nosotros en Colombia abrazamos con fervor y con mucha creencia, que son los tratados de libre comercio, en la medida en que tratados más generales como Doha van más lentos. Cuarto, entrenamiento de nuestra fuerza laboral. Es mucho lo que hay que aprender. Yo estudié en Alemania, es mucho lo que hay que aprender, por ejemplo, de países como Alemania, en términos de cómo entrenar a nuestra fuerza laboral. Y, por supuesto, vamos a seguir dependiendo de financiación externa, y en este caso el BID, coorganizador de este foro, es un ejemplo de cómo lo podemos hacer bien. Ahora, ¿de qué debemos desacoplarnos o cómo debemos seguir desacoplados cuando el norte no le vaya tan bien? Y hay una gran duda de qué tan rápido va a avanzar Europa, de qué tan rápido va a avanzar Estados Unidos en los próximos 4 o 5 años y en general su crecimiento tendencial en los próximos 20 o 30. Lo primero en desacoplarnos con el norte es en demografía, o que nos ayuda a desacoplarnos, es nuestra demografía. Nuestra demografía, somos unas poblaciones jóvenes que van a estar haciendo una transición en los próximos 20 o 30 años de pobreza a clase trabajadora, a clase media. Y esa demografía y esa situación que antes la veíamos como una maldición y que hoy es la gran bendición del desarrollo, es nuestra primera fuerza de desacoplamiento del primer mundo cuando se necesite. Segundo, el desacoplamiento del ahorro. Yo siempre repito una frase que me enseñó alguien que me gusta mucho, que es ahorra o nunca, que es, hoy los latinoamericanos sabemos que cuando tenemos recursos naturales, y esos recursos naturales tienen un boom, tienen un auge, y ojo, porque América Latina, gran parte de lo que nos está pasando es simplemente un boom de precios altos de todo lo que vendemos. Pero eso puede caer, tanto en cantidades como en precios. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la gran lección de los últimos 40 años? Es ahorrar en los tiempos de vacas gordas para tener recursos en los tiempos de vacas flacas. Es una verdad de la Biblia que sigue siendo válida hoy, y si los latinoamericanos la adoptamos ahora, nos vamos a desacoplar cada que sea necesario. Tercero, el momentum comercial. Foros como esto, cumbres como esta, muestran que ese momentum comercial se va a mantener. Y cuarto, la rentabilidad, que en el futuro va a depender de ese momentum social de productividad y fiscal. De manera que, para retomar como empecé, si la clave del futuro es la flexibilidad y la adaptabilidad, si la clave del futuro es quién logra surfear mejor cada ola, y en esto Estados Unidos es un ejemplo impresionante. Si ustedes miran los últimos 200 años, Estados Unidos ha logrado surfear todas las olas que ha tenido el capitalismo mundial, todas. Japón algunas, pero en algunas no. Europa unas, pero otras no. Estados Unidos sí. En los próximos 100 años, si nosotros vamos a estar en capacidad de competir, eso quiere decir tener esa flexibilidad mental y flexibilidad de adaptación en políticas públicas, en consensos políticos, en calidad institucional, para surfear todas las olas que traiga el mundo. Reflexionando sobre eso, yo pensaba, ¿cuál es un epítome de flexibilidad y adaptabilidad en el mundo hoy? Y esto no lo voy a decir hoy porque la tuvimos aquí, lo voy a decir porque hace un año en Davos lo dije. Para mí hay un símbolo de adaptabilidad que es Shakira. ¿Y por qué les voy a poner eso como ejemplo? Por dos cosas. Una, por la diversidad. Shakira es una mujer, iba a decir una niña, pero ha sido nuestra niña, que tiene origen en el Medio Oriente, porque su apellido es Mebarak. Tiene origen europeo, porque todos nosotros tenemos origen europeo, pero también africano y asiático, porque todos nosotros tenemos origen africano y asiático, y tiene esa diversidad que le permite a ella tener una adaptación particularmente poderosa. Es una niña que nació en Barranquilla, a 1 hora de Cartagena,
que se fue a Bogotá, que es particularmente agreste para la gente que no es de Bogotá, y se adaptó, se fue a Miami y se adaptó, se fue a Nueva York y se adaptó, y hoy anda por el mundo entero adaptada. Yo creo que Shakira es ese símbolo de adaptabilidad y de flexibilidad mental, de adaptarse a todos los cambios y a todas las olas que nosotros los latinoamericanos tenemos que adaptarnos. De manera que, volviendo a Nietzsche, que es donde empecé, con lo de el bien y el mal, yo creo que si Nietzsche volviera a nacer y se preguntara quién es su Übermensch, que era el superhombre de Nietzsche, que realmente en alemán no es ni hombre ni mujer, sino Mensch, que quiere decir como el superhumano, y llegara hoy aquí con nosotros, yo creo que su Übermensch sería Shakira. Muchas gracias. Muy bien.